Las canas hablan más que las palabras, ¿verdad? Buenos días. ¿Se puede poner de pie? Y tome su Biblia. Levántela, levante su Biblia en alto. Vamos a orar. Dígale: Padre, hoy en esta mañana te doy gracias por permitirnos estar en este lugar, oh bendito Dios. Hoy nos reunimos aquí, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Dígale de nuevo: habla a mi corazón a través de tu palabra hoy. Para lo cual, Señor, te pido que me des de tu paz, que la necesito, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder comprenderla y para poder dar un fruto de ella, Señor. Envía tu paz a mi mente y a mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Puede tomar su lugar, Padre, y en esta tarde también, Señor, esta mañana también, Señor, yo te pido que abra los cielos, Señor, sobre este lugar, oh bendito Dios. Y así, Señor, con tus cielos abiertos, Señor, te pido que nos resguardes, Señor, que hagas de este lugar, Señor, un lugar inaccesible, Señor, para nuestros enemigos, oh bendito Dios. Y te pido también, Padre, que tu voz, Señor, esté operando hoy en este día, Señor, a través de mi persona, Padre. Y que me ayude, Señor, a poder enseñar lo que tú me has dado a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar hoy en este día, fíjese, quiero hablarle un poquito acerca de las iniquidades. Sé que hemos hablado ya en algunas otras ocasiones acerca de las iniquidades, pero hoy en esta mañana quiero cambiar un poquito la perspectiva, cambiar un poquito la visión que usted y yo pudiéramos tener acerca de las iniquidades. Y para poder hablar acerca de ello, vamos a ir primero al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. En el versículo 15 al 12, perdón, el 13 es. Si no es Juana, es Chana, ¿verdad? Vamos a empezar desde el 12, dame el anterior. No, el 11. Fíjense bien. Vamos a empezar a hablar desde este versículo, desde el 11. Dice, porque ¿me ayuda a leerlo? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Fíjense bien, le dije que iba a empezar a hablar acerca de las iniquidades, pero voy a adelantarme un poquito con este par de versículos. Me das el anterior, el versículo 11. Dice, porque este mandamiento, diga conmigo, este mandamiento. Usted y yo tenemos muchos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos usted y yo? 613 mandamientos, ¿ok? Pero este habla acerca de un mandamiento. Y este mandamiento está en el versículo 10, el versículo anterior. Porque habla acerca de el obedecer. Diga conmigo, el obedecer. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
Fíjese bien, en este punto de la escritura está Moisés recibiendo del Señor los mandamientos precisamente. Y vamos a ir al versículo y dice, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nos está dando un mandamiento, que nosotros debemos de oír la voz del Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Que usted y yo necesitamos oír la voz del Señor. ¿Y por qué es que usted y yo necesitamos oír la voz del Señor? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y entonces viene y dice en el versículo 11 de que este mandamiento no es muy difícil. ¿Me hace el 11? Dice que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El 12. Habla acerca de que no está en el cielo, dice, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. 13. Dice, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros? El mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. 14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está la palabra? Está muy cerca de nosotros. En las últimas semanas he estado hablando con diferente tipo de personas, jóvenes, adultos, y dentro de lo que hemos estado platicando, dentro de la consejería que me ha tocado estar compartiendo con ellos, le he estado aconsejando algunas cosas que necesitan cambiar en su manera de vivir. Pero hay algo que siempre brota de nosotros, porque en su momento también salió de mi boca. Y vemos las cosas como que son muy difíciles. No, eso está muy difícil para mí. Es que está muy complicado el hacer eso para mí. Y en realidad usted y yo necesitamos entender de que todos los días usted y yo tomamos decisiones. Todos los días usted toma decisiones. Y este es el preámbulo de donde el Señor nos pone a nosotros algo, que es a donde quiero llegar. ¿Me das el versículo 15? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas ¿qué? Multiplicado. Y Jehová tu Dios, dice, te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17. Dice, mas si tu corazón se apartare, ¿y qué pasa? Y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice? ¿Lo puede leer después de la última coma? Del punto y coma, perdón. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú. Entonces, el Señor nos da a nosotros siempre, en toda acción, en todo momento que usted vive, usted tiene delante de usted la vida y la muerte. Tiene la bendición y tiene la maldición. Y usted tiene que escoger. Esta vida se trata de escoger. Beatriz, ¿por qué te pusiste la playera amarilla hoy?
¿Era la única lavada que tenías hoy? Tenía muchas, pero esta aquí. Tenía muchas, pero esa quiso ponerse hoy. ¿Por qué trae los zapatos que usted trae puestos hoy? ¿Eran los únicos que traía hoy? ¿Eran los únicos que tenía hoy para ponerse? Todos los días escogemos, desde cosas sencillas hasta cosas más complicaditas. Pero dice el versículo 11, ve el versículo 11, porque ahí es donde quiero que usted y yo entendamos algo. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, dígale a su vecino, dígale a su vecino. No es demasiado difícil. El oír la voz de Dios, escúcheme, está hablando del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El versículo que estaba antes. Dice que si oyéremos nosotros la voz del Señor nuestro Dios, entonces nosotros vamos a poder escoger bien. El problema es que nosotros no escogemos bien porque no hemos desarrollado, no nos hemos desarrollado espiritualmente. Vayamos por favor al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24. Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice, por la fe, diga conmigo, por la fe. Moisés dice, hecho ya grande. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Dice, ¿qué dice? Entonces, Moisés, hace el versículo 24, dice que por la fe, diga conmigo, por la fe. Hemos estado aprendiendo en los últimos meses de que usted y yo tenemos una medida de fe. Y cuando habla acerca de la medida de fe, no habla acerca de que si su medida de fe es muy chiquita, eso está mal. Ni tampoco de que si su medida de fe es muy grande, ya con eso ya la hizo. Dice que todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe la podemos hacer crecer y crecer y crecer. De acuerdo al entendimiento, de acuerdo al desarrollo espiritual que usted y yo vayamos desarrollando, nosotros podemos alcanzar muchas mayores cosas que el Señor tiene preparados para todos nosotros. Entonces dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y eso le ayudó a Moisés para que él escogiera. ¿Me das el versículo siguiente, el 25? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, el hecho de que usted y yo nos hagamos grandes, diga conmigo, el hacernos grandes. Mateo 5:19. ¿Qué es hacerse grande? ¿Qué es ser alguien grande en el reino de los cielos? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿qué dice? A ver, ¿sí está aquí? A ver, péguenmele un codazo ahí, el que está ahí enseguida de usted, a ver si está despierto, a ver si no se durmió. A ver, ayúdeme a leer. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado. Entonces, quiere decir que Moisés, dice, siendo ya grande, o sea, él hacía y enseñaba justicia. Él hacía y enseñaba justicia. Y eso le ayudó a que Moisés pudiera escoger. Hoy en esta mañana yo quiero que usted y yo aprendamos o entendamos que debemos de escoger hacer el bien. Todos los días de nuestra vida usted tiene que escoger hacer el bien. Y teniendo ese preámbulo, quiero hablarle ahora sí de las iniquidades. ¿Qué son las iniquidades, iglesia?
Pecados generacionales, pecados no confesados por nuestros padres o por nuestros antepasados que vinieron a ser una herencia en nosotros. ¿Ok? Son pecados que no confesaron nuestros antepasados, no es únicamente nuestros padres. ¿Me das por favor Salmos 79, 8? Fíjese bien, dice, este es uno de los versículos que cuando yo entendí acerca de las iniquidades, cuando yo comencé a entender lo de las iniquidades, yo lo comencé a utilizar para que las iniquidades no me alcanzaran. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de quién. ¿De quién? No es únicamente de nuestros padres, sino que es de nuestros antepasados. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? Que perdona ¿qué? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice que visita la iniquidad de los padres. A ver, ¿sí está aquí? Dice, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Me das por favor, Alan, la primera diapositiva? En alguna ocasión yo le trataba de enseñar a usted acerca de esto. De esto es de lo que está hablando Éxodo, acerca de la iniquidad, de lo que usted y yo heredamos de nuestros antepasados. Usted y yo heredamos el pecado no confesado por nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Es decir, cuente usted cuántas personas arriba de usted es el pecado que usted está heredando de sus antepasados. Vea, sus padres son 2, abuelos son 4 y bisabuelos son 8. Súmele. No saque el teléfono para sumar, por favor. ¿Cuántos suman? 14. O sea, es decir, usted y yo hemos heredado el pecado no confesado de 14 personas. Yo no conocí a mis bisabuelos. Tuve la fortuna de conocer a 3 de mis abuelos y una bisabuela. Más mis padres son 5. Es decir, no conocía 9 personas que me dejaron herencia. No tuve la oportunidad de hablar con mis abuelos ni con mis papás acerca de cómo eran sus abuelos o sus papás. Es decir, no conozco nada de la vida de mis bisabuelos. Pero la Escritura me dice que los cielos nos van a ayudar y nos van a hacer conocer la iniquidad. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo tratemos de evitar. ¿Por qué? Porque las iniquidades, diga conmigo, las iniquidades. El camino que usted y yo estamos caminando, lo que usted y yo hemos decidido caminar, o el camino en el cual el Señor nos ha encaminado, valga la redundancia, dentro de ese camino las iniquidades se pueden presentar en cualquier punto de nuestro caminar y nos pueden hacer tropezar. Esa es la desventaja que usted y yo tenemos. Por eso es que necesitamos que los cielos nos ayuden para poder quitar de nosotros las iniquidades, para que nosotros no podamos tropezar, no nos tropecemos en el camino que estamos caminando, en el cual hemos sido encaminados. Pero hoy quiero que nosotros le cambiemos un poco la perspectiva a esto, porque le hablé acerca del escoger. Diga conmigo, el escoger el bien. Porque vean ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dice que ¿qué es la iniquidad?
Es el pecado no confesado por nuestros padres o nuestros antepasados. Y ahora yo le pregunto a usted es papá o va a ser papá dentro de poco tiempo. ¿Y qué pasa con la herencia que usted le va a dejar a sus hijos? ¿Me das la siguiente diapositiva? Usted le va a dejar una herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Usted, el pecado que usted no está corrigiendo el día de hoy, le va a quedar como una herencia a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchas veces usted y yo decimos de que no queremos que nuestros hijos pasen o sufran lo que nosotros pasamos o sufrimos. Y tratamos de darle todo lo que ellos nos piden. ¿Eso le está ayudando en realidad a su hijo? Esto es lo que en realidad le va a ayudar a su hijo. De que usted limpie, que usted cambie su manera de vivir para que su hijo no tenga problemas en las situaciones que él va a vivir en la vida posterior, en la vida que él va a tener. Aunque ahorita le voy a decir algo más. Porque esto de... Vayamos a un salmo, fíjense bien. Salmo 127. Salmo 127 tiene 5 versículos. Los vamos a leer los 5. ¿Me ayuda a leerlos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este versículo está hablando de edificar. Diga conmigo edificar. Y usted y yo hemos entendido que necesitamos edificar nuestra vida. Pero este salmo está hablando que si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? ¿En vano qué? ¿Me das el versículo 2, por favor, Alan? Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Qué no es eso lo que muchos padres tratamos de hacer para poder suplir las necesidades de nuestros hijos? Nos levantamos muy temprano en la mañana y muchas veces llegamos hasta muy tarde en la noche. A veces ni siquiera los vemos. Pero la Escritura dice de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Y el versículo 3 habla de los hijos. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, este salmo está hablando, sí, efectivamente está hablando acerca de la edificación que usted y yo tenemos que tener en nuestra vida personal. Pero también está hablando de la edificación que usted y yo tenemos que realizar en nuestra casa. Desafortunadamente nosotros, esta generación, le ha entregado la enseñanza al gobierno. Los padres, en muchos hogares, los padres han renunciado al enseñar a sus hijos y no le enseñan a sus hijos. Y han dejado esa responsabilidad en el gobierno muchas veces, en las autoridades escolares. Y cuando llegamos a la iglesia, traen a sus hijos a la iglesia para que
el pastor, para que los líderes de las células, de las tribus, sean lo que los enseñen. Pero en realidad, mi hermano, esa responsabilidad es una responsabilidad nuestra. Dice el versículo 5. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Por qué dice su aljaba de ellos? Porque el versículo anterior habla acerca de que como saetas en manos del valiente, dice, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado aquel que logró hacer que su hijo se convirtiera en una saeta en la mano del valiente. Alguien que se convierte en una saeta en la mano del valiente es alguien que ha encontrado su propósito. Es alguien que se ha desarrollado espiritualmente y puede encontrar su propósito. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice, no será avergonzado. Es decir, si usted y yo no capacitamos, si usted y yo no enseñamos a nuestros hijos acerca de las cosas que le van a sobrevenir en la vida, entonces nosotros vamos a poder ser avergonzados. Y por eso es que muchas veces nosotros vemos con tristeza de que si nosotros salimos embarazados antes de casarnos, nuestros hijos corren el riesgo de salir embarazados también antes de casarse. Porque es una iniquidad. Porque es una herencia. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Pero nosotros no queremos pasar ninguna dificultad. Nosotros no queremos pasar pruebas. Nosotros no queremos pasar dificultades. Pero dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, ¿quiénes son los que se van a gozar con gran alegría? Los que logran pasar esas pruebas, los que logran pasar esas dificultades, los que logran salir adelante en cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Veamos, estábamos hablando acerca de la edificación. Diga conmigo, la edificación. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo. Pablo está en este punto hablando con los de Corinto, porque dentro de los de Corinto había una pequeña discusión acerca de que a quién le pertenecían, si a Pablo o a Apolos. ¿Okay? ¿Me das el versículo, creo que es el 8? El 7. Solamente para que lo vea, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Perdón, ese es desde el 6. Es donde habla acerca de Pablo y de Apolos, dice, ve, es desde el 5 más bien, dice. Ahí dice, yo planté. Dice, yo planté, está hablando Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces ahora sí, nos vamos al 10. Solamente ese punto quería poner para que usted entendiera por qué está hablando Pablo acerca de ello. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. Fíjense bien que dice, cada uno mire, cada uno entienda cómo sobreedifica, cómo construye. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12.
Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 13. Dice, la obra de cada uno se hará ¿qué? La obra de cada uno se hará ¿qué? Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Y qué es el fuego? El fuego de la prueba. Es algo que está veniendo a ser probado en nosotros. Va a declarar el material con el cual hemos sido edificados cada uno de nosotros. El fundamento es Cristo, pero la edificación que cada uno de nosotros es lo que nos va a permitir a nosotros dar o manifestar de qué material estamos hechos. Y si usted en su vida ha pasado por muchas dificultades y no se ha limpiado, no se ha purificado, no han sido quitadas esas cosas de encima de nosotros, nuestros hijos van a pasar esas mismas pruebas. El que a usted y a mí no nos alcance la iniquidad no quiere decir que no vamos a ser probados, mi hermano. Vamos a ser probados, pero no nos va a alcanzar la iniquidad, porque ha sido reparado algo en nuestra vida, ha sido suplido una necesidad en nuestra vida, ha sido algo corregido en la vida de cada uno de nosotros, y entonces cuando somos probados, entonces vamos a poder salir adelante. Vea lo que dice el versículo 14. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? ¿Recibirá qué? Ve el 15. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero esto nos está hablando de que lo que se sobreedificó, es decir, lo que usted y yo como padres ponemos en la vida de nuestros hijos, es lo que debe de ser oro, plata o piedras preciosas. ¿Para qué? Permanezca. Pero si lo que usted y yo ponemos o sobreedificamos o enseñamos a nuestros hijos es madera, es heno o es hojarasca, entonces va a ser quemado. Y entonces vamos a sufrir una pérdida. Por eso es que es necesario de que usted y yo enseñemos a nuestros hijos. Que usted y yo estemos continuamente enseñándole a nuestros hijos, tratando de que lo que estamos edificando en nuestra vida sea oro, de lo que estamos poniendo en nuestra vida sea plata o sean piedras preciosas, para que podamos permanecer, para que podamos continuar caminando el camino que debemos de caminar. Que no estemos sufriendo pérdidas. Si nosotros sufrimos pérdidas, entonces nuestros hijos también van a correr el riesgo de sufrir pérdidas. Por eso le llamé a esta plática o a esta enseñanza, ¿me das el título, Alan? Escogiendo hacer el bien. Usted todos los días puede escoger hacer el bien. Todos los días puede escoger hacer el bien. Pero desafortunadamente no hemos entendido de que todos los días tenemos que escoger. Tenemos la oportunidad de escoger el acercarnos a Dios. Y nos dejamos llevar por muchas otras cosas y no hacemos el bien. Vea lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice? ¿Sí está aquí? ¿O ya se quiere ir? Dice, pero el fundamento de Dios está ¿qué? Pero el fundamento de Dios está. Pero el fundamento de Dios está. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos,
Y unos son para usos. Dentro de esos usos honrosos está la madera y el barro. Pero también en el otro versículo vimos que hay heno y hojarasca. Entonces podemos ser quemados. Y si somos quemados, entonces vamos a sufrir pérdidas, que es cuando usted y yo no pasamos las pruebas. Y dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si usted y yo nos estamos limpiando, si usted y yo estamos entendiendo que necesitamos limpiar nuestra vida, que necesitamos estar buscando qué es lo que el Señor quiere que usted y yo corrijamos en nuestra vida, y se lo mostramos a nuestros hijos, es decir, si sus hijos son testigos de que usted está buscando al Señor día con día, de que usted está buscando al Señor día con día con el propósito de poder corregir alguna manera de vivir, alguna manera de pensar que cada uno de nosotros tenemos, y nuestros hijos ven el fruto del cambio en nuestra vida, entonces eso los va a edificar. Entonces eso va a provocar en ellos de que se vayan convirtiendo en piedras preciosas, en plata o en oro. Que ellos puedan permanecer, que ellos puedan decir, yo veía día con día a mi padre pelear, buscar al Señor para poder corregir sus vidas. Yo vi que mi papá corrigió esto y lo otro y lo otro. Y entonces eso los va a impulsar y los va a animar a que ellos busquen al Señor y que ellos comiencen a disponer sus vidas. Dice que si nosotros nos limpiamos de estas cosas, vamos a ser primero instrumentos para honra, luego vamos a ser santificados, vamos a ser útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. ¿Por qué muchas veces no vemos disposición en nuestros hijos para el Señor? ¿No será porque no nos ven a nosotros buscar al Señor? Pero los traemos a la iglesia para que les enseñen, para que les hablen, para que les digan. Pero yo en mi casa sigo viviendo la misma vida que he tenido siempre. Entonces por eso muchas veces tenemos dificultades con nuestros hijos. Tengo un amigo que dice un dicho: el ejemplo arrastra. Hoy en la mañana estaba desayunando y estaba platicando con mi esposa acerca de las iniquidades. Y hablábamos un poquito acerca de mi familia. Comenzamos a hablar acerca de las cuestiones sexuales. Y yo provengo de uno de los lados de mi familia, de una familia muy promiscua, en donde hubieron más de 2, 3 esposas, hijos con 2, 3 mujeres, no solamente en una de mis generaciones, sino en 2, que yo sé, en 2 de mis generaciones, por el lado de mi madre, mi abuelo y mis tíos. Hombres con diferentes matrimonios y muchos hijos. Y mi esposa me decía,
yo, gracias al Señor, he sido un hombre fiel. Desde mi juventud, desde antes de casarme, una de las cosas que le decía al Señor, que cuando yo me casara yo iba a ser un hombre fiel. Y gracias al Señor lo he sido. Y mi esposo me preguntaba, ¿por qué? Y en ese momento empecé a preguntar y empecé a recapacitar un poquito acerca de ello, porque en realidad nunca había pensado en ello. Y entonces le dije a mi esposa, mi papá fue fiel, mi papá es un hombre fiel. Y ese es el ejemplo que yo vi en mi casa, fidelidad. Yo nunca vi a mis padres discutir por cuestiones de celos. De hecho, le dije a mi esposa, mi hermano no asiste a una iglesia cristiana, pero mi hermano es fiel. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mi papá, en años atrás, mi papá asistió a la iglesia y estuvo durante un buen tiempo en la iglesia. Ahorita tiene un tiempo en el cual ha dejado de congregarse. Él dice que no deja de orar, pero no se congrega. Y entonces, pero traigo al caso esto porque le dije hace un momento, el ejemplo cambia vidas. El ejemplo que usted y yo tenemos en casa hace que nosotros seamos hombres o mujeres diferentes. Usted y yo debemos de atrevernos. Dice el versículo de Deuteronomio 30:11. Muchas veces usted y yo no nos atrevemos a meternos con Dios porque pensamos que es algo muy difícil. Dice el versículo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿qué dice? No es demasiado difícil para ti. No es difícil. No es difícil meternos con el Señor. No es difícil meternos y permitirle al Señor que comience a cambiar nuestra manera de vivir. Dice que no es un mandamiento demasiado difícil, que para ti, dice, ni está lejos. En versículos más adelante nos dice que no está en el cielo. También nos dice que no está al otro lado del mar, para que alguien vaya y nos lo traiga. Es decir, usted y yo podemos ir y traerlo. Usted y yo podemos ir y buscarlo. Usted y yo podemos ir y encontrarlo. Y comenzar a cambiar nuestra manera de vivir. Y permitirle al Señor que nos cambie. Para que nosotros podamos comenzar a limpiar nuestra manera de vivir. Que comencemos a cambiar realmente nuestra manera en la cual estamos viviendo nuestra vida. Para que nosotros cambiemos la herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Muchas veces nos ocupamos por una herencia material, por dejarle casa, por dejarles carros, por dejarles educación, por dejarles dinero. Eso de alguna manera les pudiera ayudar. Pero cuántas historias usted y yo no hemos escuchado de hombres y de mujeres que han recibido herencias, mucho dinero, casas, carros, muchas posesiones, pero se han ido al caño, se han ido a la basura, porque no han sabido administrarlo. Porque no fueron enseñados en las cosas de la vida, no fueron enseñados a pelear. Y usted y yo, dice la Escritura en el versículo que le mostré ahorita en Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os extrañéis del fuego de la prueba. Las cosas por las cuales usted como padre ahorita, o usted como abuelo vivió o ha vivido, téngalo por seguro que sus hijos o sus nietos o sus bisnietos van a ser probados en cada una de esas situaciones. Le hablo de mi vida. Cuando yo nací, cuando yo fui engendrado, mi madre no estaba casada.
El hombre que me crió no es mi papá biológico. Tengo 3 hermanas mujeres. Mis 3 hermanas salieron embarazadas antes de casarse. Por la gracia de Dios, se casaron con los que las embarazaron. Pero salieron embarazadas antes de casarse. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad. Una iniquidad es una puerta abierta en la cual podemos caer. Pero si nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, la vida de nuestros hijos puede ser cambiada. Y pareciera que hoy en esta mañana quisiera hablarle únicamente a los padres. No. Eso también nos sirve a nosotros como jóvenes, porque en algún momento nos vamos a casar. En algún momento se han de casar. Y ahorita hablábamos acerca de Moisés. Digan conmigo todos, Moisés. Veamos quiénes fueron los papás de Moisés. Dice que Moisés, antes de ello, veamos de nuevo Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe, Moisés, diga conmigo, Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño y no temieron el decreto del rey. Fuimos enseñados hace un par de semanas un poquito acerca de este verso, de que cuando los papás de Moisés vieron a este niño, no vieron en realidad la hermosura física que el niño tenía, sino que ellos alcanzaron a entender que Moisés tenía un propósito. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 2 versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Es decir, estos 2 hombres, este hombre y esta mujer que decidieron un día casarse, alcanzaron una elevación. Y el alcanzar una elevación les permitió poder encontrarse el uno al otro, poder encontrar el momento justo, el momento apropiado, el momento que el Señor tenía dispuesto para que ellos se casaran, para que ellos trajeran a este mundo a un muchacho, a un niño hermoso que tenía un propósito y que desde el momento en que ellos lo vieron, pudieron entender de que tenía un propósito y por ello lo escondieron. Es lo que nosotros jóvenes necesitamos hacer. Ocuparnos primero por limpiar nuestras vidas. Es cierto que tenemos una herencia probablemente muy pecaminosa de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero hemos llegado al Señor y el Señor nos está permitiendo poder accesar a la enseñanza que puede limpiar, que tiene el poder para transformar nuestra manera de vivir. Pero muchas veces no estamos dándonos el tiempo para permitir de que el Padre a través de la enseñanza nos permita ir alcanzando esas elevaciones. Y estamos ocupados por buscar con quién nos vamos a poner de novios, con quién nos vamos a casar. O a lo mejor sí le estamos permitiendo al Señor de que el permitir elevarnos, el permitir desarrollarnos espiritualmente, y encontramos a la persona que es nuestro hueso, aquella que el Señor diseñó para que sea nuestra pareja. Pero nos adelantamos en los tiempos. Y cuando nos adelantamos en los tiempos, lo único que acarreamos en nuestras vidas son problemas. Porque escogemos mal. Dice que Moisés, regresamos a Hebreos, capítulo 11. Dice que Moisés, versículo 25. Dice, Moisés, diga conmigo, Moisés. Escogió, diga conmigo, escogió. Diga de nuevo conmigo, escogió. Ahorita yo le preguntaba de que si es la camisa que usted trae, es la única camisa que tenía limpia para ponerse hoy. O los zapatos que usted se puso hoy son los únicos zapatos que no tenían un hoyo para poder venir a la iglesia.
usted todos los días escoge. Todos los días tomamos decisiones pequeñas, pero el tomar esas decisiones pequeñas nos permiten ejercitar en nosotros el poder de la decisión. Pero el problema es de que el escoger espiritualmente requiere una elevación. Vea conmigo por favor lo que dice Isaías capítulo 7 versículo 15. Isaías capítulo 7 versículo 15. ¿Me das el 14 por favor, Alan? El versículo 14 está hablando acerca del Señor Jesús. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Entonces está hablando del Cristo. Vea el versículo 15. Dice el versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Versículo que sigue, el versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, en dos versículos vemos de que nosotros debemos de aprender a desechar lo malo para poder aprender a escoger lo bueno. Requiere un crecimiento espiritual. Requiere de que usted y yo crezcamos en el Espíritu. El mismo Señor Jesús, cuando nació, dice que tenía que comer mantequilla y miel hasta que aprendiera a desechar lo malo. Y aprendiendo a desechar lo malo, entonces podemos escoger lo bueno. Entonces es algo en lo que usted y yo necesitamos una elevación. Necesitamos un desarrollo espiritual. Necesitamos permitirle al Señor que comience a trabajar en nuestra vida. Que usted y yo ejercitemos nuestros sentidos espirituales para poder escuchar la voz del Señor. Y escuchando la voz del Señor, entonces vamos a aprender a desechar lo malo. Queremos que nuestros hijos dejen el celular, pero nosotros pasamos todo el día metidos en el celular. Queremos que nuestros hijos no estén metidos en las redes sociales, pero nosotros pasamos metidos en el Facebook. Si usted quiere que sus hijos hagan algo, que sus hijos lo vean hacerlo usted primero. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando. Regresemos por favor a Mateo, en donde habla acerca de Moisés hecho ya grande. ¿De quién es un grande? Mateo capítulo 5 versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que ¿qué? Entonces, usted y yo muchas veces queremos enseñarlos, pero no los hacemos. Y para ser grande necesitamos hacerlos para poder enseñarlos. Y de esa manera, aprendiendo usted a escoger lo bueno, entonces usted va a poder cambiar la herencia que usted le va a dejar a sus hijos. Y en lugar de dejarle iniquidades a sus hijos, vean lo que dice Isaías capítulo 59 versículo 21. Isaías 59, 21. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. ¿Me regresas a la diapositiva, Alan? A la segunda diapositiva.
Entonces, usted recibió iniquidades de parte de sus antepasados. Pero usted comienza a convertirse, usted comienza a cambiar su manera de vivir, y entonces lo que antes era una maldición, lo que usted recibió como una maldición, se va a convertir en una bendición para sus hijos. Porque el Espíritu de Dios que está sobre ti, primero tiene que estar sobre nosotros, para que sus palabras no falten de nuestra boca. Y entonces sus palabras no van a faltar a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos. Es decir, el Espíritu que Dios está poniendo primero sobre nosotros va a poder estar en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Y entonces, en lugar de dejar usted una iniquidad, en lugar de dejar una maldición para sus generaciones, se va a cambiar en una bendición para sus generaciones. ¿Me está entendiendo? ¿Le puede dar un aplauso a nuestro Dios? Veamos un caso. Vayamos a Génesis, capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Este es un versículo que usted y yo conocemos mucho, porque habla acerca de Abraham. Diga conmigo, Abraham. Dice, porque yo sé. Diga conmigo, porque yo sé. Cuando utilizamos esta frase, porque yo sé, diga de nuevo conmigo, porque yo sé. Es una seguridad la que el Señor está diciendo. Está afirmando algo que no va a faltar. Dice, porque yo sé. ¿Qué dice el verso? A ver, si está aquí, lo podemos leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo podemos volver a leer? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué tal si el Señor, en lugar de Abraham, pone su nombre? Y dice, porque yo sé que Pepe mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. ¿Por qué no pone su nombre? Porque es algo que el Señor está buscando que usted y yo hagamos. Para eso nos ha traído a la iglesia, para eso nos está enseñando, para eso está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que usted y yo cambiemos nuestra manera de vivir, para que le enseñemos a nuestros hijos, para que mandemos a nuestros hijos y a nuestra casa a que guarden el camino de Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que el Señor busca familias. Que el centro de la iglesia seamos familias. Hombres que entienden algo y logramos traspasarlo a las siguientes generaciones. Si nosotros logramos hacer eso, entonces la sociedad va a comenzar a ser impactada. No solamente porque hacemos cosas visibles, no solamente porque hacemos un desfile, no solamente porque somos una iglesia grande aquí en la ciudad, no, sino porque en realidad somos gente que estamos envueltos en medio de la sociedad, que estamos cambiando nuestra manera de vivir, estamos haciendo que nuestros hijos sean hijos diferentes, que no siguen la corriente de este mundo,
que logramos llevar lo que estamos entendiendo más allá de nuestra propia vida, sino que impactamos primero la vida de nuestros hijos y nuestros hijos son cambiados. Imagínese usted si dentro de esta generación nosotros comenzamos a enseñarles a hombres y a mujeres que deben de encontrar a la mujer que el Señor diseñó, al hombre que el Señor diseñó para ellos, y encuentran el momento preciso en el cual ellos deben de casarse, y comienzan a engendrar una generación que va a ser más limpia, que no van a batallar con todas las cosas que usted y yo batallamos. Entonces no van a haber divorcios en medio de la sociedad, mi hermano. Imagínense lo que eso va a impactar en medio de todos nosotros, de que no hayan divorcios en medio de la iglesia, de que nos convirtamos en familias fortalecidas, de que seamos familias unidas, que logremos de verdad impactar el núcleo de esta ciudad. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo cambiemos. No que sigamos dejándole la herencia a nuestros hijos desde de pleitos, de divorcios, de contiendas en medio de nosotros. No quiere decir que nuestros hijos no van a ser tentados con esas cosas. Pueden ser tentados, pero por cuanto lo que usted y yo le enseñamos a nuestros hijos, por cuanto lo que se ha edificado en medio de ellos, en medio de nuestros jóvenes, es oro, es plata, son piedras preciosas, entonces ellos van a permanecer. Entonces no vamos a sufrir pérdida. Entonces el trabajo que usted y yo estamos haciendo, vamos a ver una recompensa. Y aunque nuestros ojos no lo vean, es algo que debemos de creer y debemos de trabajar por ello, para comenzar a cambiar no solamente nuestra vida, sino que debemos de en realidad ver nosotros de que podemos cambiar el rumbo de nuestros hijos, hacerles en sí la vida más fácil a nuestros hijos, cuando usted y yo limpiamos nuestra manera de vivir, cuando usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar, cuando nuestros hijos son testigos de que hay cambios fundamentales en su manera de vivir, que antes que usted era un amargado, ahora está buscando al Señor y está buscando tener alegría, tener contentamiento. Las dificultades no se han acabado, pero usted está enfrentando sus dificultades de una manera diferente, sin quejarse, sin estar peleando, sin tener contienda en medio de nosotros. Es lo que Abraham hizo. Abraham logró impactar la vida de su hijo, impactó la vida de su nieto. Vea lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 7. Está hablando de Jacob. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Jacob, hijo de, no dude, Jacob, hijo de, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo ¿de quién estábamos hablando? De Abraham. ¿Se acuerdan? 18-19 de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová. Aquí vemos a Jacob. Dice el versículo 35:1. 35:1 dice: dijo Dios a Jacob. ¿A quién le dijo? A Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 3. Jacob ahora está hablando, dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 7. Y edificó allí un altar. ¿Edificó ahí qué? ¿Edificó allí qué? Un altar. Vamos a Génesis capítulo 26. Versículo
20 creo que es. Ahorita le digo qué verso es. $25, 26, 25 de Génesis. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿quién edificó allí un altar? Isaac. Le estoy tratando de poner de cómo Abraham, diga conmigo, Abraham. Ahorita vamos a llegar con Abraham, pero comenzamos con Isaac. Dice que Abraham el Señor dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a guardar el camino de Jehová. Entonces, Jacob es hijo de Isaac, es decir, nieto de Abraham. Jacob, edificó un altar. Isaac vemos aquí que está edificando un altar. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 4, 7, 12, 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar con esto? De que Abraham cumplió el mandamiento que el Señor le dijo, de que iba a enseñar a su casa, a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová. Y lo podemos ver con estos ejemplos de cómo Abraham, cada vez que el Señor se le aparecía, cada vez que tenía un evento con el Señor en donde el Señor le marcaba un punto importante en su manera de vivir, Abraham se detenía y levantaba un altar. Se lo enseñó a su hijo Isaac. Isaac, cuando se le apareció el Señor y le habló, se detuvo y levantó un altar. Jacob, su nieto, el nieto de Abraham, cuando el Señor se le apareció, se detuvo y levantó un altar. ¿Por qué? Porque vieron a su padre, porque supieron de que su padre, de que su abuelo hacían las cosas así, de esa manera. Entonces su nieto, el más pequeño, Jacob, comenzó a seguir el ejemplo que sus hijos, que su papá, y que su abuelo estaban haciendo. Por eso es necesario que usted y yo, mi hermano, le pongamos ejemplo a nuestros hijos. No se trata únicamente de que usted los traiga a la iglesia para que le enseñen. Se trata de que usted le tiene que enseñar. Se trata de que usted es la persona que más impacto puede tener en la vida de su familia. Si el Señor nos está hablando de esto, es porque hay cosas que necesitamos empezar a cambiar. Solamente piense en qué es lo que usted le quiere dejar de herencia a sus hijos. Probablemente, como mi amigo Pepe, ya no piensa únicamente en sus hijos, piensa mucho, yo creo que ahora un poquito más, en sus nietos. Por eso lo ve lleno de canas. Yo me estoy ocupando por ello. Mis hijos no están casados todavía, pero yo me estoy limpiando porque quiero dejarles buena herencia. ¿Qué quiere dejar usted de herencia en sus hijos? ¿Quiere dejarle broncas?
problemas? ¿O quiere que sus hijos de verdad tengan una vida un poquito más fácil? Vea lo que dice Jeremías, capítulo 5, versículo 1 y el 2. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si ahí hay hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pero vea lo que dice el versículo 21. Cinco 21 de Jeremías. No, no es ese. No se me asuste. Aunque va casi igual. $25. Dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué cosa? Entonces, ahorita yo trataba de enseñarle acerca de que usted y yo necesitamos aprender a escoger. Es decir, necesitamos aprender a desechar lo malo para poder escoger bien. El Señor nos invita a que escojamos bien. Usted y yo tenemos el consejo de parte del Señor de que debemos de escoger bien. Usted y yo necesitamos aprender a escoger. Pero dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados, dice, apartaron de vosotros el bien. Ve el versículo 1. Ya estoy terminando con esto. Ve el versículo 1. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia. Es decir, a ver si hay alguno que está traspasando la enseñanza que están recibiendo a sus hijos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. ¿Está guardando usted el camino de Jehová? ¿Se está ocupando usted por guardar el camino del Señor? Yo creo que desde el momento en que usted está aquí en este lugar, es porque está buscando que el Señor haga algo en su vida. Desde el momento que usted decide venir a este lugar y se sienta y dura aquí todo el tiempo que duran las enseñanzas, es porque usted está disponiendo su vida para poder cambiar hoy. Que algo comience a cambiar en su vida hoy. Si usted y yo, todos los días que venimos a la casa del Señor, buscamos cambiar una cosa, tenemos la oportunidad de cambiar 52 cosas a lo largo del año. 52 malos hábitos que probablemente usted y yo tenemos, que pueden ser cambiados uno a uno. Usted no sería la misma persona que llegó a este lugar. El problema es de que hemos cerrado nuestros oídos. Venimos buscando lo que nosotros necesitamos.
No venimos buscando que el Señor haga algo con nosotros hoy. Venimos porque tenemos una necesidad. Y cuando esa necesidad es suplida, entonces dejamos de venir. Pero el Señor en realidad lo que quiere es de que usted comience a ser una persona diferente. De que usted disponga, de que usted y yo dispongamos nuestra vida. Voy a regresar a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Porque dice que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra. El ser un instrumento para honra, mi hermano, quiere decir de que usted va a ser alguien que tiene algo que hacer para el Señor. Dice que va a ser santificado, que va a ser útil al Señor, útil en la obra que la iglesia en general tiene que hacer, pero también dice dispuesto para toda buena obra. Si usted y yo venimos, cambiamos la perspectiva por lo cual venimos a la iglesia, en lugar de venir a buscar algo que nosotros de manera específica necesitamos, si nosotros venimos a la iglesia con una perspectiva diferente, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que cambie hoy? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué área de mi vida quieres remover hoy? ¿En dónde quieres que yo haga un cambio en mi vida hoy? Entonces el Señor tendría la oportunidad de poder cambiar algo que, aunque usted no lo sepa, usted necesita cambiarlo para que su vida sea diferente en los siguientes meses y años. Que usted comience a cambiar la manera en la cual sus hijos se comportan. Si usted y yo comenzamos a ser dispuestos, si comenzamos a poner disposición para las cosas del Señor. Vea lo que dice Salmos capítulo 90, versículo 15. Ahí está, 16. Dice: aparezca en tus siervos tu obra. Dice: aparezca, diga conmigo, aparezca. El aparecer, ¿qué es? Es que se manifieste. El manifestarse es algo que estaba escondido. El aparecer es algo que está oculto. Es algo que está escondido. Dice: aparezca en tus siervos. ¿Qué cosa? Dice: aparezca en tus siervos. ¿Qué cosa? Aparezca en tus siervos tu obra. ¿Cómo va a aparecer tu obra? Ejercitándonos espiritualmente. El que usted comience a ejercitar sus sentidos espirituales. El que usted comience a buscar la palabra del Señor por sus propios medios. No solamente cuando viene aquí a la iglesia y se sienta ahí para recibir una enseñanza, sino que usted ahí en su casa se sienta y comienza a buscar y encuentra y comienza a cambiar algo de su manera de vivir. Y entonces ya no va a ser cada vez que usted viene a la iglesia va a tener la oportunidad de cambiar algo, sino cada vez que usted disponga su vida para ser enseñado, el Señor le puede enseñar y puede hacer aparecer su obra en su vida. Y dice: y tu gloria sobre tus hijos. Es decir, que lo que se está apareciendo en nosotros se va a multiplicar en nuestros hijos. Y nuestros hijos van a poder alcanzar cosas mayores que las que usted y yo podemos alcanzar. ¿Lo está entendiendo? ¿Le puede dar un aplauso a nuestro amado Dios? Este mensaje es específicamente para aquellas personas
que nos están visitando por primeras veces. Déjame decirte que muchos de los que estamos aquí hemos sufrido o hemos dejado de sufrir las iniquidades de nuestros padres, de nuestros ancestros, mismos patrones de conducta, hemos cometido los mismos errores o errores similares, inclusive hemos heredado las mismas enfermedades. Todo esto por consecuencia de la ignorancia de Dios, de las iniquidades. Yo estoy seguro que muchas de las experiencias amargas que hemos sufrido en esta tierra es por consecuencia de las iniquidades. Llámese drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, desunión entre padres e hijos, deudas, divorcio, violación. Muchas de esas cosas son consecuencia de las iniquidades. Las mismas historias se repiten. Te voy a dar una base firme, otra base firme de la Escritura. Viene en Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Este castigo es el efecto de las iniquidades. Está escrito, no es algo que nosotros estemos hablando porque queremos. Nosotros nos basamos en la Escritura y nosotros creemos en la Escritura. Entonces, déjame decirte que yo sé que has sufrido, has padecido. Yo no sé por lo que tú has pasado, pero muchas de esas cosas son efecto de lo que hicieron nuestros ancestros, de pecados no confesados delante de Dios. Por la ignorancia, no nos enseñaron a entender a Dios. Pero déjame decirte que Dios es un Dios misericordioso y en Él hay misericordia. Miqueas capítulo 7 verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Está escrito también. ¿Cómo podemos alcanzar esa misericordia? A través de Jesús. Transitando por ese camino, Él nos enseña y manifiesta lo oculto de nuestras generaciones, lo oculto, aquello que se nos transmitió, y empezamos a ser libres, purificados, limpiados, y dejamos de sufrir las mismas cosas. Nosotros como congregación te queremos presentar a aquel que murió en una cruz, pero también resucitó al tercer día, para que se le diese el poder y la autoridad de redimirnos de todo pecado, de toda maldición generacional. Tú que estás aquí por primeras veces, si tú quieres hacer esta oración, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Todos como congregación vamos a cerrar los ojos y te vamos a ayudar a hacer esta oración, amén, para que tú recibas a ese que corta toda iniquidad, a Jesús, amén. Cierra tus ojos y vas a repetir con una voz audible: Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Ahora entendemos que no conocemos muchas cosas que se nos han heredado. Te pedimos perdón por lo que hicieron nuestros padres, por lo que hicieron nuestros ancestros. No lo conocemos, Señor, pero tú lo conoces. Abro mi corazón para seguirte y para que tú me enseñes a pelear y ser libre de esas iniquidades. En el nombre de Jesús hago esta oración. Te pido que abra los ojos. Aquí a mi derecha, mis amigos, queremos anotar unos datos, tus datos, queremos darte seguimiento, queremos involucrarte en las actividades que tenemos aquí para que tú conozcas más de Dios. Con toda confianza, tú que hiciste esta oración por primeras veces, ven a este lugar, aquí con mis amigos, queremos conocerte. Amén. ¿Quién hizo esta oración por la primera vez? Levante su mano.
puede ponerse de pie y puede venir aquí con ellos. Le van a ayudar. Alguien más que haya hecho esta oración por la primera vez, venga aquí con ellos y déle su nombre. Le queremos conocer y le queremos ayudar. Ahorita yo estaba hablando con usted acerca de las iniquidades. Vuelves a poner por favor el versículo que dijo David, Miqueas 7:19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que Él va a sepultar nuestras iniquidades. Es decir, esas iniquidades pueden quedar completamente sepultadas después de que usted y yo le hemos enseñado a nuestros hijos acerca de las cosas en las cuales usted y yo peleamos. Yo le mostré ahorita un verso a usted, Primera de Pedro 4:12. Vea ese verso. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los espíritus, cuando dejan de operar en nuestra vida, dice la Escritura que ellos conocen el camino de regreso a la casa y van a volver a querer hacer su operación. Cuando yo explico esto, le hago una analogía a las personas a las que se los explico. Es como que si usted tiene cerrada la puerta de una recámara o de una habitación, pero la puerta no tiene seguro, la pueden abrir. Los espíritus vienen y tratan de abrir la puerta. Si la puerta no tiene seguro, entonces ellos la van a poder abrir. Si algo abre la puerta, entonces los espíritus pueden volver y pueden operar. Es lo que los espíritus hacen con nuestros hijos. Usted padeció un divorcio, usted salió embarazado o embarazada antes de casarse. Los espíritus van a venir y van a tentar a nuestros hijos. Pero si usted y yo les hemos enseñado a nuestros hijos, si lo que hemos edificado en sus vidas es oro, es plata o es piedra preciosa, es como si nosotros le hubiéramos puesto un seguro a la puerta, y los espíritus no van a poder operar porque van a poder permanecer, no van a caer, no van a sufrir una pérdida. Pero si la puerta no tiene seguro, si los espíritus pueden volver a operar, porque nuestros hijos le abrieron una puerta, porque nuestros hijos le dieron la oportunidad para que esos espíritus operaran en sus vidas. Esos espíritus no tienen misericordia, mi hermano. Esos espíritus no tienen misericordia. Van a venir y van a querer matar y destruir lo que usted y yo hemos tratado de construir. El sepultar las iniquidades tiene que ver con el hecho de que usted y yo traspasemos la enseñanza a las siguientes generaciones, y la siguiente generación se levante como una generación firme, y entonces ya la siguiente generación, es decir, nuestros nietos, ya no van a ser tentados, porque ya no hubo una puerta, ya no hubo un acceso. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el Señor, vea lo que dice Jueces capítulo 3 versículo 1. Dice, está hablando acerca del pueblo de Israel. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas ¿a quién? A Israel, es decir, a la siguiente generación. ¿Cuál es la generación que se levantó después de Josué? La generación que habitó ya en la tierra prometida.
Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Versículo 2. Dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, lo que el Señor quiere con los problemas, con las pruebas que usted y yo tenemos, es que nosotros le traspasemos a nuestra siguiente generación el arte de la guerra, que les enseñemos a pelear. Los enemigos de nuestros hijos ya no van a ser el adulterio, ya no va a ser la fornicación, ya no va a ser el divorcio, si es que los enseñamos bien, sino que los enemigos que nuestros hijos van a enfrentar van a ser un nivel, una clase diferente de esos espíritus. Lo que nuestros hijos van a dejar, ya no van a pelear, nuestros nietos, ya no van a pelear con el alcoholismo, ya no van a pelear con la drogadicción, porque usted logró vencer la drogadicción, porque usted logró vencer el alcoholismo, porque sus hijos no cayeron presos en esas redes. Entonces sus nietos ya no van a pelear con esa generación, con esos espíritus, pero van a conocer el arte de la guerra, porque vieron a sus padres pelear con ellos. Y los espíritus que se van a levantar en contra de nuestros nietos van a ser una clase diferente de espíritus. Y el propósito suyo y mío es que le dejemos una buena herencia a nuestros hijos, que usted y yo le enseñemos a nuestros hijos a pelear. Por eso es necesario, regreso a Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, porque ese es el mandamiento. Dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora sí, ve el 11. 11, Alán. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. No diga que el camino del Señor es difícil. No diga que el oír la voz del Señor es difícil, porque la Escritura nos dice que no es difícil, que no está en el cielo, que no está al otro lado del mar, sino que dentro de nosotros está. Dentro de nosotros está. Dentro de nosotros está. ¿Puede cerrar sus ojos? El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, tu
generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo, Señor. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El Padre está sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo. ¿Por qué no se pone de pie? Cierra sus ojos y dispone su corazón para adorar al Señor. El corazón Y levante de los sus manos al cielo. padres Levante sus manos al se cielo vuelve a los hijos. y adore al Señor. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Hace muchos años, hace muchos años, yo grabé un verso en mi corazón.
Está ubicado en el libro de Josué capítulo 24, en el versículo 15. Josué se lo dio al pueblo de Israel cuando les estaba poniendo lo que ellos debían de hacer. Y el versículo dice: y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esta parte del verso la tengo grabada en mi corazón. Yo un día le dije al Señor: yo no sé qué haga la gente que vive a mi alrededor, yo no sé qué van a hacer mi familia, solamente tengo algo por cierto, que yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Lo grabé en mi corazón, lo tengo atesorado en mi corazón, y cada día que yo me levanto, cada día que yo despierto, ese deseo, esa grabación que yo puse en mi corazón me impulsa día con día a seguir buscando al Señor. Y le digo: yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Ahorita yo le digo: levante usted, especialmente, fíjese bien, antes de que levante sus manos. ¿Usted está teniendo problemas con sus hijos? Lo invito para que venga aquí al frente. ¿Usted está teniendo dificultades con sus hijos? Venga aquí al frente. Pase. Porque el Señor quiere hacerle descansar. Y no importa la edad que tengan sus hijos, no importa si ya están casados, si ya no viven con usted, el Señor quiere hacerle descansar hoy. Pero usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que buscar una decisión y ponerla firme en su corazón, el buscar al Señor. Dice: porque este mandamiento no es muy difícil para ti, el oír la voz del Señor. Yo le dije, dentro de todo lo que hablamos, de que sus hijos van a ser puestos a prueba, pero el Señor va a probarlos precisamente con las cosas con las cuales usted tuvo dificultades. Pero el Señor va a tener cuidado de ellos cuando usted cuide de conocer al Señor. Usted tiene el versículo, la frase dice: pero yo y mi casa. Comienza conmigo. Yo voy a buscarte, Señor. Yo voy a buscarte. Yo voy a buscar el escuchar tu voz, y su voz es la que nos va a guiar y nos va a dirigir en todo aquello que nosotros necesitemos hacer con nuestros hijos. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Tu amor está sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos
generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos. Vamos, levante sus manos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Y este es mi pacto con ustedes, Jehová Nisi, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Ese es el pacto que hago con ustedes, Jehová Nisi, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor. Ese es el pacto que hago con ustedes, Jehová Nisi. El espíritu mío que está sobre ustedes y mis palabras que puse en su boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, creo, Señor, firmemente que esta palabra, Señor, tú la estás trayendo sobre nosotros el día de hoy. Hoy, Señor, en la autoridad que tú me has delegado, Señor, hoy yo la derramo sobre todo este pueblo, Señor. Y aún, Señor, con aquellos de mis hermanos que vienen en las otras reuniones, Señor, de que el Espíritu, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, Señor, no faltarán de nuestra boca, Señor, ni de la boca de nuestros hijos, ni de la boca de los hijos de nuestros hijos, Señor. Que el Espíritu que tú has puesto sobre nosotros, Señor, pondrán en nuestra boca tus palabras, Señor, y que de ellas, Señor, no faltarán en nuestras generaciones, Señor. Hoy en esta noche, en esta tarde, Señor, te damos las gracias. Con sus manos levantadas al cielo, dígale gracias, Señor. Dígale gracias, papá. Y usted que está aquí en adelante, su corazón está siendo sanado. Su corazón está siendo sanado. Reciba la sanidad del Señor. Reciba la sanidad en su corazón. 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 Corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Tu amor está sanando corazones.
nuevo, Señor, te decimos gracias. Y te pido, Padre, que nos permitas poder continuar, Señor, en tu paz. Y que esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestra vida hoy, Señor, yo te pido, Padre, que tú la riegues, Señor, y hagas, Señor, que cada uno de los que la hemos recibido, Señor, podamos dar un fruto de acuerdo a la capacidad, Padre, que tú has puesto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, que tenga una semana llena de bendiciones.